Usted no tiene quien la cuide. Y yo no tengo dónde vivir con mis hijos, le dijo la madre viuda a la señora que vivía sola. El sol se estaba muriendo detrás de los cerros cuando Herminia Cantú escuchó las pisadas. No eran pisadas de hombre. Eso lo supo enseguida, porque llevaba 18 años escuchando el camino que pasaba frente a su casa y había aprendido a distinguir cada cosa que se movía sobre él. Las pisadas de un hombre son largas y confiadas, van a algún lado. Las de un caballo suenan a prisa, las de un carretón suenan a comercio. Pero aquellas pisadas eran cortas, arrastradas, cansadas. Eran pisadas de alguien que ya no camina hacia un lugar, sino que camina porque no le queda otra cosa que hacer con las piernas. Herminia estaba en el corredor de su casa, apoyada en la andadera de aluminio que el doctor del pueblo le había conseguido 2 años atrás, cuando se quebró la cadera al resbalar en el patio mojado. Se había pasado la tarde entera viendo cómo la luz cambiaba de color sobre los cerros. Era lo único que hacía ya. Ver cambiar la luz, ver cambiar las estaciones, ver cómo el mundo seguía moviéndose sin ella y sin los suyos. Levantó la vista hacia el camino, y ahí venían. Primero vio al burro, un animal pequeño, gris, con la cabeza baja y las orejas caídas, cargado de bultos amarrados con mecate, un colchón enrollado, unos costales, una olla de peltre golpeada que colgaba de un lado y sonaba tink-tink con cada paso. Después vio a la mujer. Iba a un costado del burro, delgada como una caña, con la falda gris hasta los tobillos y una blusa que alguna vez fue blanca. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera, como se lo recoge una mujer que hace 3 meses no se mira en un espejo. Y en el brazo izquierdo cargaba un bebé. De la otra mano venía una niña. Herminia sintió que algo se le apretaba en el pecho y de inmediato lo apretó ella también. Lo apretó hasta hacerlo desaparecer, como quien pisa una brasa que cayó en el suelo de madera. 18 años había vivido sola. 18 años había aprendido a no sentir nada cuando pasaba gente por el camino. No iba a empezar hoy. La mujer se detuvo frente al portón. No entró, no abrió. Se quedó parada del otro lado de la cerca de palos, con el burro atrás y los 2 niños pegados a ella, y levantó la cara. Herminia la miró desde el corredor y no dijo nada. Así estuvieron un rato largo, tan largo que el sol terminó de hundirse, y el cielo se puso de ese color naranja quemado que dura apenas unos minutos antes de que todo se vuelva azul. Las 2 mujeres se miraban. Una parada en su corredor, con las manos apoyadas en una andadera de metal. La otra parada en el camino, con un hijo en el brazo y otra hija colgada de la mano. «Buenas tardes», dijo la mujer del camino. Herminia no contestó. «Señora», insistió la otra. «Buenas tardes». «Ya las oí», dijo Herminia, y no dijo más. La mujer del camino tragó saliva. Herminia lo vio. Vio el movimiento del cuello. Ese trago seco que da la gente cuando está a punto de pedir. Algo que le da vergüenza pedir. «Ando buscando trabajo», dijo la mujer. «Aquí no hay. No pido paga». Herminia entrecerró los ojos. «Entonces no es trabajo lo que anda buscando». La mujer bajó la vista un segundo. Solo un segundo. Y volvió a levantarla. Y en esa mirada Herminia reconoció algo que le disgustó profundamente. Porque era algo que ella conocía. Era orgullo. Orgullo de mujer pobre. El peor de todos, porque es el único que no tiene nada detrás que lo sostenga. «Me llamo Obdulia Carrasco», dijo. «Ella es Domitila. Él es Anselmo. No le pregunté cómo se llaman. Ya sé que no me preguntó». Herminia sintió una punzada de irritación. Y algo más, debajo de la irritación, algo que no quiso mirar de frente. «Váyase», dijo. «Aquí no hay nada para usted». Obdulia no se movió. La niña Domitila jaló la falda de su madre. Herminia vio ese jalón. Vio la manita sucia agarrando la tela gastada. Vio los pies descalzos de la criatura, los guaraches rotos, las uñas negras de tierra. Y vio sobre todo que la niña no lloraba. Una niña de 6 años, muerta de hambre y de cansancio,
parada frente al portón de una desconocida al anochecer, y no lloraba. Eso solo lo hacen los niños, que ya aprendieron que llorar no sirve. «Señora», dijo Obdulia, y ahora la voz le tembló un poco. «Me corrieron del rancho de don Casiano. Enterré a mi marido hace 3 meses y me dieron hasta hoy para desocupar el jacal. Llevo caminando desde el amanecer. Mis hijos no han comido más que un pedazo de tortilla desde ayer. Eso no es asunto mío. Ya sé que no. Entonces váyase». Obdulia asintió despacio. Y Herminia pensó, con un alivio que le supo amargo en la boca, que ahora sí se iría, que agarraría al burro y se iría por donde vino, y que ella podría entrar a su casa, cerrar la puerta, calentar el café de la mañana y sentarse en su silla a esperar que se acabara otro día. Pero Obdulia no agarró al burro. Obdulia dio un paso al frente, hasta pegarse a la cerca de palos, y dijo la cosa que Herminia iba a recordar hasta el último día de su vida. «Usted no tiene quien la cuide», dijo, «y yo no tengo dónde vivir con mis hijos». El silencio que vino después fue tan grande que se oyó el burro resoplar. Herminia sintió que la sangre le subía a la cara. Sintió la mano izquierda apretar el tubo de la andadera con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sintió, por primera vez en 18 años, ganas de gritar. Porque no era mentira, ese era el problema. No era mentira. Herminia Cantú tenía 78 años y no tenía quien la cuidara. No tenía quien le trajera el agua del pozo cuando le dolía la cadera. No tenía quien le prendiera el fogón en las mañanas frías. No tenía quien la levantara si se caía. Había un botón de emergencia que no existía, un vecino que no venía, un teléfono que nunca hubo. Había una casa de 3 cuartos, con 2 de ellos cerrados desde hacía años porque no soportaba abrirlos. Había un rancho de 20 hectáreas que se estaba comiendo el monte. Había una mujer vieja que se movía por su casa apoyada en un tubo de metal, y que cada noche, antes de dormir, revisaba 2 veces la tranca de la puerta, no por miedo a los ladrones, sino porque era lo único que le quedaba por hacer. Y aquella desconocida, esa mujer flaca y sucia, parada en el camino con 2 hijos y un burro, lo había visto en 3 minutos. «¿Quién se cree usted?», dijo Herminia, y la voz le salió ronca. «Nadie», contestó Obdulia. «No me creo nadie, pues nadie viene a mi casa a decirme lo que me falta. No vine a decirle lo que le falta, señora. Vine a decirle lo que me falta a mí». Herminia se quedó callada, Obdulia siguió, y ahora hablaba rápido, como quien sabe que le queda poco antes de que le cierren la puerta. «Yo sé trabajar. Sé ordeñar, sé lavar, sé cocinar, sé curar animales, sé sembrar. Mi marido era peón, y yo hice de peón a su lado 9 años. No pido dinero. Pido un techo, un rincón, el granero, la troje, lo que sea, y a cambio yo le trabajo, le cuido la casa, le hago de comer, y si un día se cae, señora, yo la levanto. Yo no me caigo. Todo el mundo se cae». Herminia apretó la mandíbula. «¿Y sus hijos? Mis hijos comen poco». «Sus hijos comen», dijo Herminia. «Los niños comen. Comen todo el día, y ensucian y gritan y rompen cosas y se enferman, y hay que sacarlos de encima del pozo, y hay que quitarles el machete de las manos, y hay que...» Se detuvo porque se oyó a sí misma. Se oyó decir todo eso con una precisión que solo tiene quien lo vivió. Y se dio cuenta con horror de que estaba describiendo su propia casa. Su propia casa, hacía 45 años. Un niño de 12 colgado del brocal del pozo. Una niña de 7 escondiendo un gato debajo de la mesa. Nazario gritándole que bajara al escuincle de ahí antes de que se ahogara, y de golpe la casa se le llenó de fantasmas. Herminia cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, Obdulia la estaba mirando con una atención terrible, como si hubiera visto algo, como si en ese instante hubiera entendido más de lo que Herminia le había dicho en toda la conversación. «Váyase», repitió Herminia, pero ya sin fuerza. «¿Para dónde, señora?» «No sé, para el pueblo. Hay iglesia, hay caridad.
Vengo del pueblo. Llegué en la mañana. El padre me dio 2 tortillas y me dijo que Dios proveería. Obdulia hizo una pausa. Dios proveyó 2 tortillas. Herminia parpadeó, y entonces, contra toda su voluntad, contra 18 años de puerta cerrada y ventana cerrada y corazón cerrado, algo dentro de ella se rió. Fue una risa negra, seca, que no llegó a salirle de la garganta, pero estuvo ahí. Esa mujer del camino tenía filo. Tenía la lengua de quien ya no tiene nada que perder. «Está oscureciendo», dijo Herminia. «Sí, señora. Hay coyotes. Sí, señora. Y no le voy a abrir el portón». Obdulia bajó la mirada hacia su hija. La niña la miraba desde abajo, con esos ojos negros e inmensos, esperando a que su madre resolviera el mundo, como esperan todos los hijos, sin saber que la madre está tan perdida como ellos. «Entonces dormiremos aquí afuera», dijo Obdulia, contra la cerca. «No la molestamos. Nos vamos con el primer sol». «Haga lo que quiera», dijo Herminia, y dio media vuelta. Le tomó casi un minuto entero recorrer los 4 metros que la separaban de la puerta de su casa. Un minuto de andadera arrastrada sobre las lajas, tac, 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 con la cadera ardiéndole y la espalda encorvada y la respiración corta. Un minuto en el que supo, con absoluta certeza, que aquella mujer del camino la estaba viendo caminar, la estaba viendo tardar 1 minuto en cruzar 4 metros. Y Herminia, que en 18 años nunca había sentido vergüenza de nada. Sintió vergüenza, entró, cerró la puerta, puso la tranca. Se quedó parada en la oscuridad de su cocina, con la mano todavía en la madera, escuchando su propia respiración. Afuera, alguien empezó a desatar los bultos de un burro. La casa de Herminia Cantú tenía 3 cuartos y 2 estaban cerrados. El primero era la cocina, que era también el comedor, la sala y el lugar donde ella pasaba las horas. Tenía un fogón de leña ennegrecido, una mesa de mezquite con 4 sillas, 4 siempre 4, aunque hacía 18 años que solo una tenía dueño. Una alacena, un cántaro de barro y una mecedora junto a la ventana desde donde se veía el camino. El segundo era su recámara, cama de latón, ropero, un Cristo de madera en la pared y una fotografía en un marco de hojalata donde se veía a un hombre de bigote sentado con una mujer joven de pie a su lado y 2 niños adelante. La fotografía tenía 52 años. Herminia no la miraba nunca. La había dejado ahí porque quitarla habría sido peor. El tercer cuarto estaba cerrado con llave. Había sido el cuarto de los muchachos, de Melquiades y de Antonina. Herminia lo había cerrado el mismo día que enterró a Nazario, 18 años atrás, y no había vuelto a abrir esa puerta. Adentro seguían las 2 camas. Los juguetes de madera que Nazario les había tallado. Un vestido de Antonina colgado de un clavo. La llave estaba en un cajón de la alacena, debajo de los manteles, y en 18 años, Herminia la había sacado exactamente 4 veces, y las 4 veces la había vuelto a guardar sin abrir. Esa noche cenó lo de siempre, café negro y una tortilla con sal. Se sentó en la mecedora junto a la ventana, como todas las noches, y no encendió el quinqué, como todas las noches, porque el aceite estaba caro y porque no tenía nada que mirar. Pero afuera, del otro lado de la cerca, había una lucecita. Herminia entrecerró los ojos. Habían hecho una fogata. Chiquita, 3 palos cruzados, apenas una llama del tamaño de una mano. Y alrededor de la fogata, 3 bultos. La mujer, sentada con la espalda contra un poste. La niña hecha ovillo contra ella. El bebé envuelto en una cobija, acostado sobre el colchón enrollado. El burro parado detrás dormía de pie. Herminia los miró un rato. Se dijo a sí misma que no era su problema. Se dijo que la gente pasa por los caminos todo el tiempo. Se dijo que si abría el portón a una, mañana serían 10. Se dijo que a ella nadie le había abierto ningún portón cuando lo necesitó, y esa última se le atoró, porque era verdad. Nadie le había abierto ningún portón.
cuando se ahogó Melquiades, en la creciente del río, tenía 17 años y era el hombre más guapo del valle. Lo sacaron 3 días después, a 2 leguas de donde cayó, hinchado y con los ojos abiertos. Herminia tenía 37 años y se quedó de pie junto al cuerpo sin llorar, porque Nazario sí estaba llorando y alguien tenía que sostener a Antonina. Después vinieron los vecinos con tamales y con rezos y con esa cara de lástima que dura 2 semanas. Y a las 3 semanas ya nadie venía. Cuando se murió Antonina de la fiebre, 26 años después, ya no vino casi nadie. Antonina tenía 24 y estaba comprometida, y se le puso el cuerpo caliente un martes y el domingo la enterraron. Herminia se sentó junto a la fosa y no se quiso levantar hasta que oscureció. Nazario tuvo que cargarla, y cuando se murió Nazario, 18 años atrás, ya no vino nadie. Nadie, un vecino, le ayudó a llevar la caja. El padre rezó un responso de 3 minutos porque tenía otro entierro en el rancho de al lado. Y a las 4 de la tarde Herminia Cantú regresó sola a la casa del Sausal, con 60 años cumplidos, y se sentó en la mecedora junto a la ventana. Y ahí seguía, 18 años después. Ahí seguía. Herminia apretó los ojos. Afuera, la fogata parpadeaba. «Que se congelen», dijo en voz alta a nadie. A mí me tocó peor, y se levantó y se fue a dormir y no durmió. A las 3 de la mañana empezó a llover. No fue una tormenta. Fue de esas lluvias tercas de la sierra, finas y frías, que no hacen ruido y que empapan más que un aguacero, porque duran horas y se te meten en los huesos sin que te des cuenta. Herminia lo oyó desde la cama. Se quedó boca arriba en la oscuridad, escuchando el agua golpear el techo de teja, y por primera vez en años el sonido no le pareció un sonido cualquiera. Afuera hay una niña, pensó. Se dio la vuelta hacia la pared. Afuera hay un bebé. Cerró los ojos. Afuera hay un bebé de 1 año. En el suelo, bajo la lluvia. Se sentó en la cama, estuvo así, sentada en la orilla del colchón, con los pies descalzos colgando y la respiración corta, quizá 15 minutos, peleando de verdad, como se pelea con un animal que uno tiene adentro y que lleva años amarrado. Yo no le pedí a nadie que viniera. No es mi culpa. Yo enterré a mis hijos y nadie me abrió una puerta. Y una voz, muy adentro, muy vieja, una voz que ella conocía porque había sido suya alguna vez, exactamente por eso. Herminia se levantó. Le tomó 4 minutos llegar a la puerta. 4 minutos de andadera y de dolor y de mordida de labio. Cuando por fin quitó la tranca y abrió, el frío le pegó en la cara como una bofetada. «¡Mujer!», gritó la lluvia, se tragó su voz. «¡Mujer!». Del otro lado del portón algo se movió. Un bulto que se incorporaba. Herminia distinguió la silueta de Obdulia levantándose y detrás de ella, el burro con las orejas pegadas al pescuezo y en el suelo, protegidos por el colchón puesto de canto como un muro, 2 bultitos más chicos. «Señora», la voz de Obdulia llegó rota por el agua. «¡Abra el portón! No tiene candado, nunca ha tenido». Hubo un silencio y Herminia entendió con una punzada que aquella mujer se había pasado la noche entera del otro lado de una cerca que se abría con solo empujar, que no había empujado, que ni siquiera lo había intentado. El portón chirrió. Obdulia entró cargando al bebé, con la niña pegada a la pierna, y en 4 pasos estuvo bajo el corredor. Se quedó ahí, chorreando, sin atreverse a avanzar más. Herminia la miró. Estaba empapada hasta los huesos. El pelo se le pegaba a la cara. Los labios se le habían puesto morados. Y aún así, la mujer no traía cara de agradecimiento. Traía cara de vergüenza. «El bebé», dijo Herminia, «está seco. Lo tapé con mi rebozo y con el colchón. ¿Y usted?» Obdulia no contestó. «Métase», dijo Herminia. «No quiero mojarle el piso». Herminia sintió que se le acababa la paciencia. «Señora Carrasco», dijo, y el apellido le salió con una formalidad ridícula.
Absurda, ahí a las 3 de la mañana bajo la lluvia. Tengo 78 años, la cadera quebrada y un genio del demonio. Métase a mi cocina antes de que me arrepienta. Y se hizo a un lado. La cocina olía a leña vieja y a café. Herminia prendió el quinqué. La lucecita amarilla llenó el cuarto de sombras que se movían y por primera vez pudo verles bien la cara. Obdulia era más joven de lo que había pensado. 30 y tantos, no más. Tenía la cara chupada del hambre y unas ojeras que le llegaban a los pómulos. Pero debajo de todo eso había una mujer que alguna vez había sido bonita y que ya ni se acordaba. La niña Domitila era otra cosa. Domitila tenía 6 años y tenía los ojos de una vieja. Se paró en medio de la cocina chorreando agua y en lugar de temblar o llorar o buscar el fogón, se puso a mirar. Miró la mesa, miró las 4 sillas, miró la alacena, miró la puerta cerrada del fondo. Y por último miró a Herminia largo y directo, sin miedo y sin descaro, con esa manera que tienen los niños que han visto cosas. Herminia le sostuvo la mirada. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Domitila». «¿Cuántos años tienes?». «6. ¿Sabes hablar más de 2 palabras seguidas?». La niña lo pensó. «Sí», dijo, «pero no con usted todavía». Herminia se quedó pasmada y luego, para su propio espanto, soltó una carcajada. Una carcajada corta, ronca, oxidada, que le salió del pecho como sale el agua de una tubería que llevaba años seca. Sucia primero y después limpia. Obdulia la miró alarmada. Herminia se llevó la mano a la boca como si la hubieran cachado haciendo algo indebido. «Prende el fogón», le dijo a Obdulia, tuteándola por primera vez sin darse cuenta. «La leña está en el rincón. Yo ya no me agacho». Obdulia obedeció, y mientras la mujer se arrodillaba frente al fogón y soplaba las brasas, Herminia se sentó en la mecedora, agarró el tubo de su andadera con las 2 manos y se preguntó qué demonios acababa de hacer. El fuego prendió a los 10 minutos. Obdulia acostó al bebé sobre 2 sillas juntas, bien tapado con lo único seco que traía. Anselmo ni se despertó. Era un bebé tranquilo, de los que no lloran, y Herminia supo por qué. Los bebés lloran cuando aprenden que llorar sirve. Ese no lo había aprendido. Domitila se sentó en el suelo, pegadita al fogón, y estiró las manos hacia las llamas. Herminia la miró. «Hay tortillas en la alacena», dijo. En la manta azul Domitila no se movió. Volteó a ver a su madre. Obdulia sacudió la cabeza. «No, señora, ya nos dio el techo. No le estoy preguntando, es que no venimos a quitarle». Herminia sintió que se le encendía algo detrás de los ojos. Un enojo raro, un enojo que no era enojo. «Mujer», dijo despacio, «tú caminaste desde el amanecer con un burro, 2 criaturas y una olla de peltre, y te paraste en mi portón a decirme en la cara que a mí no me cuida nadie. Tuviste el valor de decirme eso. Y ahora no tienes el valor de agarrar una tortilla». Obdulia bajó la cabeza. «No es lo mismo», dijo bajito. «¿Por qué no?». «Porque lo del portón lo dije por ellos». Levantó la vista. «Yo por mí me hubiera muerto en el camino, señora. Le juro que sí, pero por ellos me humillo. Por ellos toco puertas. Por ellos digo cosas que no debería decir. Y ahí, en esa cocina, a las 3:30 de la mañana, con la lluvia cayendo afuera y una niña de 6 años calentándose las manos en el fogón, Herminia Cantú entendió a Obdulia Carrasco completamente, porque ella había sido esa mujer. Ella se había parado 41 años atrás, en la puerta del rancho de don Prisciliano, a rogar por un préstamo, con Melquíades ya bajo tierra y Antonina enferma y Nazario sin trabajo. Y le habían dicho que no, y ella había dado las gracias y se había ido caminando por el camino de tierra sin llorar, hasta que estuvo lo bastante lejos como para que nadie la oyera. «Por ellos me humillo». Sí, Herminia. Se levantó de la mecedora, le costó como le costaba todo. Cruzó la cocina, tac, 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 hasta la alacena. Abrió, sacó la manta azul. Sacó 4 tortillas, un pedazo de queso seco y un frasco de frijoles de la olla del mediodía, y lo puso en la mesa.
las 4 sillas. «Siéntense», dijo, y le costó tanto trabajo decirlo que le salió como un ladrido. «Siéntense de una vez, que se enfría». Domitila comió como comen los niños que llevan 2 días sin comer, rápido al principio, y luego despacio, con miedo de que se acabe. Obdulia comió media tortilla y dejó el resto. «Come», dijo Herminia. «Ya comí». «No has comido nada». «Estoy acostumbrada». Herminia dejó su taza en la mesa con un golpe seco. «Óigame bien», dijo. «En esta casa se murieron 4 personas. Bueno, 3. Se murieron mi hijo, mi hija y mi marido, y yo me quedé, que es la peor forma de morirse. ¿Sabe qué aprendí en 18 años de estar sentada en esa mecedora?» Obdulia negó con la cabeza. «Aprendí que aguantar no es virtud. Aguantar es lo que hace uno cuando ya no puede hacer otra cosa. Y usted todavía puede hacer otra cosa. Así que coma». Obdulia la miró un largo rato y comió. Cuando amaneció, la lluvia había parado. Herminia se despertó en su mecedora, con una cobija encima que no se había puesto ella. La cocina estaba barrida. El fogón, limpio y con leña acomodada. La olla de los frijoles lavada y boca abajo. Sobre la mesa había una jarra con agua fresca del pozo y al lado una taza con café ya servido, todavía tibio. No había nadie. Herminia se enderezó de golpe. Sintió un pinchazo en la cadera y no le hizo caso. Agarró la andadera, fue hasta la ventana. En el patio, Obdulia estaba amarrando el último bulto al lomo del burro. Domitila sostenía al bebé sentada en una piedra, y el sol apenas se estaba asomando detrás del cerro, pintando todo de ese naranja que Herminia llevaba 18 años viendo, sin nadie a quien mostrárselo. Se estaban yendo, tal como habían dicho. Con el primer sol, Herminia se quedó parada junto a la ventana con las 2 manos en el tubo de la andadera y sintió, de golpe, algo que no había sentido desde el día que enterraron a Nazario. Sintió miedo de verdad, miedo físico en el estómago, el miedo de que se cierre una puerta que uno no supo abrir a tiempo. Salió al corredor. «¡Oiga!», gritó. Obdulia se volvió. Y Herminia Cantú, 78 años, dueña de 20 hectáreas, viuda de Nazario, madre de 2 muertos, se quedó parada en su corredor sin saber qué decir. Porque en 18 años nunca había tenido que pedirle nada a nadie, y ahora resultaba que no sabía cómo se hacía. «El pozo», dijo por fin. «Señora, el pozo está a 30 pasos de la casa». Herminia tragó saliva. «Y yo me tardo 20 minutos en darlos». Obdulia no dijo nada. Esperó. «Y la leña está en el cobertizo». Herminia miró al suelo. «Y hace 2 años que no subo al tapanco. Y el corral del fondo se cayó en las aguas pasadas, y ahí sigue tirado. Y hay una vaca que ya no ordeño porque no me puedo agachar, y la pobre anda seca y triste. Y se le quebró la voz. Se detuvo. Apretó la mandíbula. Y anoche me caí», dijo. «Hace 3 semanas. En el patio, y me quedé en el suelo 4 horas, hasta que pude arrastrarme a la pared y subirme agarrada del pretil. 4 horas. Y en esas 4 horas, señora Carrasco, no pasó ni un cristiano por ese camino». Obdulia soltó el mecate del burro. «Herminia», dijo Herminia. «Me llamo Herminia. Deje de decirme señora». Y entonces la mujer del camino cruzó el patio y sin pedir permiso, sin decir palabra, puso una mano sobre la mano vieja y manchada que agarraba el tubo de aluminio. «Obdulia», dijo. «Me llamo Obdulia, amigos. Díganme una cosa, porque quiero saber qué piensan ustedes. ¿Han conocido a alguien que se quedó tan solo que ya se le olvidó cómo pedir ayuda? O tal vez ustedes mismos han pasado por eso. Cuéntenmelo aquí abajo en los comentarios, que los voy leyendo a todos». Lo primero que hizo Obdulia fue el corral. Herminia le dijo que no, que estaba tirado desde hacía 2 años, que no valía la pena, que ni vaca había que meter ahí. Obdulia la escuchó, dijo: «Sí, señora». Todavía le decía señora cuando se distraía. Y a la mañana siguiente Herminia se despertó con el ruido de palos golpeando palos. Salió al corredor y se la encontró levantando postes sola, con una piocha
un mecate y las manos. Domitila le pasaba los clavos. Anselmo estaba sentado en una caja de madera a la sombra, mordiendo un pedazo de cuero, tan feliz. ¿Y esa fuerza de dónde la saca?, preguntó Herminia desde el corredor. Obdulia se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. Del coraje, dijo, y siguió trabajando. Le tomó 4 días. Al 4.º día el corral estaba de pie, torcido pero firme, y Obdulia había encontrado a la vaca, una criolla flaca y arisca que llevaba 2 años vagando por el potrero del fondo. La había arreado, la había metido, la había amarrado y la había ordeñado. Esa tarde puso un jarro de leche tibia sobre la mesa de la cocina. Herminia lo miró como si fuera un milagro. «Hace 2 años que no tomo leche», dijo. «Pues tómesela». Herminia se la tomó despacio, con las 2 manos alrededor del jarro, y cuando terminó tenía los ojos húmedos y no fue por la leche. Se acomodaron en el granero. Herminia se los ofreció el 2.º día, con una brusquedad que ya era su forma de ser cariñosa. «Ahí atrás está la troje, límpiela, tiene techo». Obdulia la limpió en una tarde. Barrió 20 años de polvo, sacó 3 nidos de ratas, tapó 2 goteras con pedazos de lámina y puso el colchón enrollado en el rincón menos frío. Y ahí durmieron los 3, apretados, calientes, por primera vez en 3 meses, bajo un techo que nadie les iba a quitar al día siguiente. Herminia los veía desde su ventana, todas las noches. Veía la luz del cabo de vela en la troje, veía la sombra de Obdulia moviéndose, veía cómo se apagaba la vela a las 9, y luego se quedaba un rato más mirando la oscuridad donde estaban ellos, y después se iba a su cama y dormía distinto. Eso fue lo primero que notó, que dormía distinto, que ya no revisaba la tranca 2 veces. Que ya no se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón golpeándole las costillas por nada, que había gente en su tierra. Las semanas empezaron a acomodarse en una forma. Obdulia se levantaba a las 5. Prendía el fogón, ponía el café, sacaba agua del pozo, ordeñaba, barría el patio. A las 6:30, cuando Herminia salía de su recámara arrastrando la andadera, ya había café servido y ya olía a tortillas. Herminia se sentaba. Comía poco. Refunfuñaba mucho. «Está muy aguado el café. Mañana lo hago más cargado. Y la tortilla está quemada de una orilla. Mañana la volteo antes. Y no me gusta que trabajes con el bebé cargado. Ese te va a caer». Obdulia levantaba la ceja. «¿Se preocupa por Anselmo o por mí? Me preocupa el piso, que es de laja y está caro». Y Obdulia se reía. Se reía bajito, sacudiendo la cabeza, y seguía barriendo. Herminia fingía no verla reírse, pero después, sentada en su mecedora, se quedaba con los ojos fijos en la ventana y una expresión rarísima en la cara. Una expresión de gente que está aprendiendo algo tarde. Domitila fue otra cosa. Domitila no se acercaba. Los primeros 10 días, la niña se comportó como un gato de rancho. Comía lo que le daban, dormía donde le decían, obedecía a su madre, y a Herminia la esquivaba con una habilidad asombrosa. Si Herminia entraba a la cocina, Domitila salía. Si Herminia se sentaba en el corredor, Domitila se iba al corral. No era grosería. Era otra cosa. Herminia lo aguantó una semana. Al 8.º día la agarró. Fue en el corredor. La niña venía corriendo con un huevo en la mano y Herminia estaba en la mecedora. Y para pasar, tenía que pasar por delante de ella. Y la niña calculó mal. Y cuando quiso desviarse, la voz de la vieja la clavó al suelo. «Domitila». La niña se paró. «Ven acá». Domitila se acercó 3 pasos. Se quedó ahí, con el huevo apretado en la mano. «¿Por qué me tienes miedo?» «No le tengo miedo». «Entonces, ¿por qué te escapas de mí?» Domitila apretó los labios. Herminia esperó. Tenía 78 años. Sabía esperar como nadie. «Porque usted se va a morir», dijo la niña. El corredor se quedó muy quieto. Herminia sintió el aire salírsele del pecho. «¿Cómo dices?» Domitila levantó la cara.
y tenía los ojos secos y la barbilla apretada, y hablaba con esa voz plana de los niños que dicen la verdad sin adornarla. Mi papá se cayó de un techo. Yo lo quería mucho, y se murió. Tragó saliva. Y a mi abuelita también la quería, y también se murió. Y usted está más vieja que mi abuelita, y camina con eso, señaló la andadera. Entonces yo ya sé lo que va a pasar. Herminia abrió la boca, no le salió nada. Y no quiero, dijo Domitila, y por primera vez le tembló la voz. No quiero quererla y que se muera. Ya me tocaron dos. Ya no me toca otra. Y se dio la vuelta y se fue corriendo. Y el huevo se le cayó y se rompió en las lajas, y ella ni volteó. Herminia se quedó sola en el corredor, con las manos en el tubo de la andadera, con el sol de las 11 cayéndole en las rodillas. Y por primera vez en 18 años, Herminia Cantú lloró. No lloró bonito, lloró feo, con la boca abierta y sin ruido, como lloran los viejos, que ya no tienen fuerza ni para el sollozo. Lloró por Melquíades hinchado en la orilla del río. Lloró por Antonina caliente de fiebre pidiéndole agua. Lloró por Nazario en la caja de pino con las manos cruzadas. Lloró por los 18 años de la mecedora. Y lloró, sobre todo, porque una niña de 6 años acababa de decirle en la cara la única verdad, que ella se había pasado la vida sin querer mirar. Que a la gente le duele que uno se muera. Que si ella se moría sola en esa casa, no le iba a doler a nadie. Y que eso, exactamente eso, era lo que ella misma había escogido 18 años atrás, cuando cerró la puerta del cuarto de los muchachos y guardó la llave debajo de los manteles. Esa noche, Herminia no cenó. Obdulia la encontró en la mecedora, a oscuras, cuando fue a recoger los trastes. «Herminia, déjame. ¿Le pasó algo?» «Que me dejes, mujer». Obdulia no se fue. Puso los trastes en la mesa, se limpió las manos en el delantal y se sentó en una de las 4 sillas. En silencio, sin encender el quinqué. Estuvieron así media hora. «Su hija me dijo que me voy a morir», dijo Herminia por fin. Obdulia cerró los ojos. «Ay, Dios, no la regañes. Herminia, que no la regañes». La voz de la vieja fue firme. «Tiene razón, silencio. Me voy a morir», repitió Herminia. «Es lo único seguro que tengo. Y esa criatura ya perdió a un padre y a una abuela, y no está dispuesta a perder a otra vieja. Es inteligente, más que tú y más que yo». Obdulia se pasó la mano por la cara. «Ella no dice todo lo que piensa», dijo. «Desde que murió Bonifacio, no ha llorado ni una vez, ni en el velorio, ni en el entierro, ni cuando don Casiano nos sacó del jacal y ella tuvo que dejar su muñeca de trapo porque no cabía en el burro». Herminia levantó la cabeza. «Dejó una muñeca de trapo que le hizo su papá, con un botón por ojo. Se la dejó en el jacal y no dijo nada». Obdulia hablaba muy bajito. «Yo me hice la que no vi, porque si le decía algo, yo también me quebraba y no podía quebrarme». Herminia se meció despacio, adelante y atrás, adelante y atrás. «Obdulia, mande, ve a la alacena. Debajo de los manteles hay una llave». Obdulia se quedó quieta. «Tráemela». «¿Cuál llave?» «Tú tráemela». Obdulia se levantó, encendió el quinqué, abrió la alacena, levantó los manteles doblados. Y ahí estaba, una llave de hierro, negra, antigua, con la lengüeta gastada. La agarró y sintió que le pesaba más de lo que debía pesar. Cuando se la puso a Herminia en la mano, la vieja la apretó y cerró los ojos. 18 años, murmuró. «¿Qué cosa, Herminia?» «Esa puerta», señaló con la barbilla el fondo de la casa. «El tercer cuarto, el que siempre estaba cerrado». 18 años, Obdulia miró la puerta y entendió. «¿Quiere que la abra?» Herminia negó con la cabeza, se agarró de la andadera, se levantó, le tomó su tiempo como todo. «Quiero abrirla yo», dijo, «pero quiero que estés atrás». Y las 2 mujeres cruzaron la cocina, tac, 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 con el quinqué temblando, hasta la puerta que llevaba 18 años sin abrirse. La llave entró dura. Herminia tuvo que forzarla, y le temblaba tanto la mano
que Obdulia tuvo que ponerle la suya encima para ayudarla a girar. La cerradura cedió con un crujido de óxido. La puerta se abrió sola, empujada por su propio peso, y salió el olor. Olor a polvo, a madera vieja, a telaguardad. Y debajo, muy debajo, casi imaginario, un olor a jabón de sosa y a pelo de niño. Ese olor que las casas guardan en las paredes y sueltan 50 años después, como si nada. Herminia se agarró del marco. Obdulia levantó el quinqué. El cuarto era chico. 2 camas de latón, una a cada lado, tendidas. Alguien había estirado esas colchas 18 años atrás y ahí seguían, grises de polvo, pero estiradas. Entre las 2 camas, un buró con una vela consumida hasta el plato. En la pared, un clavo, y del clavo colgado un vestido de manta blanca con florecitas azules bordadas en el cuello. Y en el suelo, junto a la cama de la izquierda, una caja de madera abierta. Adentro, un caballito tallado a mano, un trompo, una honda, una vaca de madera con una pata rota. Herminia dio un paso, después otro. Obdulia iba detrás, con el quinqué en alto, sin respirar. La vieja se detuvo junto a la cama de la izquierda. Se quedó viendo la caja de juguetes, y muy despacio, con un dolor que no era de la cadera, se fue doblando hasta que pudo alcanzar el caballito de madera. Lo levantó, le pasó el pulgar por el lomo, quitándole el polvo. Se lo hizo Nazario con un pedazo de encino, dijo. Melquíades tenía 9 años. Se lo llevaba a la escuela y la maestra se lo quitaba y él lloraba. Se rió, una risa mínima. Después creció y le dio pena el caballito. Lo guardó aquí y ya no lo sacó. Y después se ahogó en el río a los 17 años. Y yo entré a este cuarto y encontré el caballito debajo de la cama. Y lo puse en esta caja. Volteó a ver a Obdulia. Y luego se murió Antonina y colgué su vestido en ese clavo. Y luego se murió Nazario. Y cerré la puerta. Obdulia tenía los ojos llenos de lágrimas y no se atrevía a hacer un ruido. La gente cree que uno cierra los cuartos por dolor, dijo Herminia. No, uno los cierra por miedo, porque mientras la puerta está cerrada, uno puede decirse que todo sigue adentro. Que si abriera, ahí estarían. Apretó el caballito. Y ya no están, Obdulia. Nunca estuvieron. Están en la tierra, en el panteón de San Isidro, debajo de 3 cruces que hace 8 años que no visito porque no puedo caminar hasta allá. Obdulia se acercó, le puso una mano en el hombro, y Herminia, que en 18 años no había dejado que nadie la tocara, no se la quitó. Yo la llevo, dijo Obdulia. ¿A dónde? Al panteón. En el burro. Yo la subo y yo la bajo. Herminia se quedó callada mucho rato. Pesa, dijo por fin con una vergüenza terrible. Ya no soy la que fui, peso, Herminia. Obdulia le apretó el hombro. Yo cargué a mi marido de un techo hasta la casa. Solo, 80 kilos. Y todavía vivía y todavía se quejaba. La voy a poder subir a un burro. Y algo en Herminia. Algo enorme, algo de piedra, se partió por la mitad. Al día siguiente, Herminia mandó a Obdulia al pueblo con una lista. Era la primera vez en 18 años que alguien iba al pueblo por ella. Manta blanca, dijo. 2 varas, hilo y un botón. Uno solo. Grande y negro, Obdulia frunció el ceño. ¿Un botón? Uno solo. Herminia, ¿para qué? Vete ya, que se te hace tarde. Obdulia se fue. Y esa tarde, cuando regresó con el mandado y con el cambio contado hasta el último centavo puesto en la mesa, Herminia no dijo nada. Guardó la manta en su recámara, y ahí se quedó la cosa. Pasaron 5 días. 5 días en que Herminia se encerraba en su cuarto después de la comida y no salía hasta la cena. Obdulia la oía moverse adentro. La oía maldecir en voz baja. Una vez la oyó soltar un quejido y se paró frente a la puerta con el corazón en la garganta. «¡Herminia! ¿Está bien?» «Me piqué el dedo, no es tu asunto». Y Obdulia, del otro lado de la puerta, se rió sin ruido y siguió con lo suyo. Al 6º día era domingo. Herminia salió a desayunar más temprano que de costumbre.
Traía las manos escondidas debajo del rebozo. Se sentó en su lugar, tomó su café, comió su tortilla, y cuando Domitila iba pasando rumbo al corral con el balde de la leche, dijo: «Niña». Domitila se paró en seco. «Con esa manera de gato, ven acá». La niña se acercó, a 3 pasos, como siempre. Nunca más cerca, Herminia sacó las manos de debajo del rebozo y puso sobre la mesa una muñeca de trapo. Era fea. Había que decirlo, era fea. Estaba mal cosida, con las puntadas grandes y torcidas, y un brazo le había quedado más largo que el otro, y el relleno se le juntaba todo en la panza. Tenía el pelo hecho de estambre café, y tenía un solo ojo, un botón negro grande, cosido con 6 puntadas. Domitila la miró. Se le fue el color de la cara. «Tenía 2 ojos», dijo Herminia, y le tembló la voz. «Pero solo compré un botón, porque tu mamá me dijo que la tuya tenía 1. Y no me quise equivocar. La niña no se movía». «Está mal hecha», dijo Herminia rápido a la defensiva. «Tengo las manos duras y no veo bien de cerca. Si no te gusta, la tiro y ya». Alargó la mano para agarrarla y Domitila se le echó encima, no a la muñeca, a ella. La niña de 6 años que no lloraba, que no se acercaba, que no dejaba que nadie la quisiera porque ya se le habían muerto 2. Se le trepó a las piernas a Herminia Cantú, le clavó la cara en el pecho y se soltó llorando como no había llorado en el velorio de su padre, ni en el entierro, ni cuando dejó la muñeca en el jacal. Lloró como llora un niño de verdad, a gritos, con hipom, con mocos, agarrándose de la blusa de la vieja con los 2 puños. Herminia se quedó rígida, con los brazos en el aire, sin saber qué hacer con las manos, y despacio, muy despacio, como quien recuerda un idioma que hablaba de joven, las bajó y las cerró alrededor de aquel cuerpecito, y la apretó, y hundió la cara en el pelo de la niña. Desde la puerta de la cocina, Obdulia Carrasco se tapó la boca con las 2 manos, y salió al patio, y se recargó en la pared, y se dobló, y lloró en silencio con el bebé dormido en el rebozo. El primer domingo de octubre fueron al panteón. Obdulia ensilló al burro con 2 cobijas dobladas. Le costó 20 minutos subir a Herminia, y la vieja se quejó de todo, de que la agarraba mal, de que el burro estaba flaco, de que iba a hacer el ridículo, de que la gente del pueblo iba a hablar. «Que hablen», dijo Obdulia. «Llevan 18 años sin hablar de usted. Ya les toca». Herminia se quedó callada y luego soltó una risotada que espantó a las gallinas. Fueron caminando. Obdulia adelante, jalando el mecate. Domitila al lado, con la muñeca de un ojo apretada bajo el brazo. Anselmo en el rebozo, y arriba, tiesa como una reina vieja, Herminia Cantú saliendo de su rancho por primera vez en 8 años. El camino tardó 1 hora y media. Y en ese camino, Herminia vio cosas que había olvidado que existían. Vio el puente nuevo sobre el arroyo. Vio la milpa de los Rentería. Vio que habían tumbado el mezquite grande de la curva. Vio a una mujer lavando ropa en el río que levantó la cara y se quedó mirándola con la boca abierta, y luego gritó: «Doña Herminia, Doña Herminia está viva». Y Herminia contestó sin voltear: «Todavía, chona», pero no por presumir. Y Obdulia, adelante, se rió tanto que tuvo que pararse. El panteón de San Isidro era un pedazo de loma con una barda de piedra y 40 cruces. 3 eran de ella. Estaban en el rincón del fondo, debajo de un pirul. Herminia lo supo antes de verlas. Obdulia paró el burro y la bajó despacio, y le acercó la andadera, y le ofreció el brazo. Herminia lo rechazó. «Estos 20 pasos los doy yo», dijo, y los dio. Tardó 8 minutos. Nadie la apuró. Cuando llegó, se quedó parada frente a las 3 cruces. La hierba las tapaba casi hasta los brazos. Los nombres apenas se leían. Melquiades Cantú Cantú, 17 años. Antonina Cantú Cantú, 24 años. Nazario Cantú Medina, 63 años. Herminia se quedó viéndolos mucho rato. Después dijo, muy claro, como quien reporta: «Nazario,
Traje visitas, y se le quebró la voz en la última sílaba. Obdulia se arrodilló y empezó a arrancar la hierba, sin decir nada, con las manos. Domitila se puso a su lado y empezó a arrancarla también, sin que nadie le dijera, con esa seriedad tremenda de los niños cuando entienden que algo importa. Herminia las vio limpiar las tumbas de sus muertos, y pensó, con una claridad que le dolió, si me hubiera muerto hace un año, nadie hubiera venido a arrancar la hierba de la mía. Y luego pensó otra cosa, más peligrosa. Ahora sí, de regreso, ya casi al llegar al rancho, Herminia habló desde arriba del burro. «Obdulia, ¿mande? ¿Cuánto tiempo se van a quedar?» Obdulia siguió caminando. No volteó. «El que usted diga. No te pregunté eso. Es que no sé contestar otra cosa, Herminia». Ahora sí volteó. «Yo no tengo a dónde ir. Si mañana usted me dice que me vaya, yo agarro a mis hijos y me voy, y le doy las gracias hasta el último día de mi vida. Pero yo no me voy a ir por mi cuenta». Herminia asintió despacio. «Bueno», dijo, y no dijo más en todo el camino. Pero esa noche, después de la cena, sacó de la alacena una botella de mezcal que llevaba 18 años sin abrir, la puso en la mesa con 2 vasitos de barro y sirvió. «Era de Nazario», dijo. «La guardaba para el día que Antonina se casara». Obdulia miró el vasito. «Herminia, yo no tomo». «Yo tampoco. Llevo 18 años sin tomar». Levantó el suyo. «Pero hoy fui al panteón montada en un burro y me gritaron que estaba viva. Algo hay que celebrar». Chocaron los vasitos y las 2 hicieron una mueca horrible al tragar. Y tosieron y se rieron, y Anselmo se despertó en la troje y empezó a chillar. Y Obdulia salió corriendo, y Herminia se quedó sola en su cocina con el vasito vacío en la mano, mirando las 4 sillas, y por primera vez en 18 años, todas estaban usadas. Don Casiano Bermúdez llegó un martes a media mañana, montado en un caballo tordillo que valía más que todo el rancho de Herminia. Obdulia estaba en el corral ordeñando. Lo vio venir por el camino y se le vació el estómago. Conocía ese caballo, conocía ese sombrero, conocía la manera en que ese hombre montaba, echado para atrás, como si el mundo entero fuera un potrero suyo por el que iba pasando. Se levantó del banquito, se limpió las manos en el delantal y se quedó parada entre el corral y la casa con el corazón golpeándole las costillas. «Domitila», dijo sin voltear, «métete a la troje con tu hermano y no salgas». La niña miró el camino, miró a su madre y obedeció sin preguntar. Los niños pobres saben leer el miedo de sus madres antes de saber leer letras. Don Casiano entró al patio sin bajarse del caballo. Tenía 57 años, la panza dura, la cara colorada y unos ojos chiquitos y quietos que no se le movían nunca, ni cuando hablaba. No era un hombre cruel. Ese era el problema. Los hombres crueles se aburren y se van. Don Casiano no era cruel, era ordenado. Y para un hombre ordenado, una viuda con 2 hijos ocupando un jacal que puede ocupar un peón que trabaja es simplemente un renglón mal puesto en una lista. «Obdulia», dijo, sin saludar. «Don Casiano, me dijeron en el pueblo que estabas aquí. No lo creí, pues aquí estoy». Él miró la casa, miró el corral nuevo, torcido pero firme, miró la vaca amarrada. Miró la ropa tendida en el lazo, ropa de niño, y algo se le movió detrás de los ojos quietos. ¿Y la vieja? La señora Cantú está dentro. ¿Te dio trabajo? Me dio techo. Don Casiano sonrió apenas. «Techo», repitió. «Qué palabra tan bonita». Se bajó del caballo. Lo hizo despacio, con esa lentitud de los hombres que saben que nadie los va a apurar. Amarró la rienda en el poste del portón, se acomodó el cinto y caminó hacia el corredor. Obdulia se le atravesó. «¿A qué vino, don Casiano?» Él se detuvo, la miró desde arriba. «Vine a hablar con la dueña». «No contigo. La señora está delicada. Por eso vine». Y ahí, en esas 4 palabras, Obdulia entendió todo. «Por eso vine». Sintió el frío subirle por la espalda. «Ella no vende», dijo.
Don Casiano levantó las cejas. Divertido. ¿Y tú qué sabes de lo que ella vende o deja de vender? ¿Ya te hizo su apoderada? ¿En 3 meses? 2 meses y medio. Ah, él se rió. Menos todavía, y la hizo a un lado con el hombro, sin violencia, como quien aparta una rama, y subió los 3 escalones del corredor. Herminia estaba en su mecedora, lo vio entrar por la puerta abierta y no se movió. No se levantó. No lo saludó. Se quedó meciéndose adelante y atrás, con las manos en el regazo. «Buenos días, doña Herminia». «Buenos días serán los tuyos, Casiano». Él se quitó el sombrero. Se lo puso contra el pecho en un gesto de respeto que no le llegaba a los ojos. «Vengo de parte de mi difunto padre. Que en paz descanse». Él y su esposo fueron amigos. Tu padre y mi esposo se pelearon por un lindero durante 22 años y solo se hablaban en los velorios. No me vengas con eso. Don Casiano se rió de verdad esta vez. Sigue igual de brava, sigo igual de vieja. Es distinto. Siéntate, que me cansas parado. Él se sentó en una de las 4 sillas. Obdulia entró detrás y se quedó de pie junto al fogón, con las manos apretadas en el delantal. «Doña Herminia», empezó Casiano. «Voy a ser directo porque usted no es mujer de rodeos. El sausal son 20 hectáreas. De esas 20, 18 están tomadas por el monte. Usted no siembra desde hace 8 años. No tiene ganado. Fuera de esa vaca que ni suya era, andaba suelta. No tiene peones. Y ahora, con perdón, tampoco tiene piernas». Herminia siguió meciéndose. «Continúa. Yo le doy un buen precio. El mejor que va a conseguir. Y no la corro. Usted se queda en la casa hasta que Dios disponga. Yo trabajo la tierra, la cerco, la limpio. Usted cobra su dinero y vive tranquila. Y cuando Dios disponga, pues la casa pasa a ser mía también. Es parte del trato». Herminia dejó de mecerse. «O sea que me compras el rancho y de pilón te espero a que me muera para entregarte la casa. Así de feo suena si lo dice usted». Don Casiano se inclinó hacia adelante. «Pero piénselo bien, ¿a quién se lo va a dejar? No tiene hijos. Su marido tenía un sobrino, Fulgencio, que es un borracho y un inútil, y en cuanto usted cierre los ojos va a estar aquí con un papel firmado. Le conviene más un hombre serio». Herminia lo miró. «Largamente, Casiano, mande. Tú corriste a esta mujer de tu rancho 3 meses después de que se le murió el marido trabajando para ti. Silencio. Don». Casiano ni siquiera se inmutó. «Le di 3 meses», dijo. «La ley no me obliga ni a uno. Tenía 2 criaturas. Doña Herminia, con todo respeto, si yo mantengo a la viuda de cada peón que se me mata en el trabajo, en 10 años no tengo rancho. Usted fue mujer de ranchero. Usted sabe cómo es esto, y aquí estuvo lo terrible». Herminia sí sabía. Sabía porque Nazario había hecho lo mismo una vez. Un peón llamado Cirilo se cayó de un caballo y se rompió el cuello. Y Nazario le dio a la viuda 2 meses y un costal de maíz. Y la mujer se fue con sus hijos. Y en la casa de Herminia nadie volvió a mencionar el asunto. Nunca. En 40 años. Y ahora Herminia Cantú, vieja y sola, con la cadera quebrada, tenía a la viuda de otro hombre parada junto a su fogón. Y entendía por fin, 40 años tarde, exactamente lo que había pasado con la mujer de Cirilo. Se le puso la cara dura. «Casiano», dijo, «vete de mi casa, doña...». «Vete de mi casa», repitió, y se agarró de la andadera y se levantó y le tomó su tiempo, y todo el mundo esperó en silencio hasta que estuvo de pie. «Y llévate tu caballo bonito, y tu sombrero bonito, y tu propuesta bonita». «Yo no vendo». Don Casiano se puso el sombrero, se levantó sin prisa, y en la puerta se volvió y dijo con una tranquilidad que daba más miedo que un grito: «¿Usted no vende hoy?». Miró a Obdulia de arriba abajo. «Pero un día se va a caer, doña Herminia, y esta mujer va a tener que decidir si la levanta o si agarra lo que pueda y se va. Y ese día vengo yo». Se tocó el ala del sombrero. «Que estén bien», y salió, y el ruido de los cascos del tordillo se fue apagando por el camino. Herminia se quedó de pie más tiempo del que debía. Obdulia la vio balancearse. «Herminia,
Siéntese, no, siéntese por Dios, que no. La vieja apretó los tubos de aluminio hasta que le crujieron los dedos. Si me siento ahorita, me siento derrotada. Y no le voy a dar el gusto a ese... Se le fueron las fuerzas. Obdulia alcanzó a agarrarla. La sostuvo con los dos brazos, la giró, la sentó en la mecedora. Herminia respiraba con la boca abierta, con la cara gris. Y le temblaba todo. Obdulia se arrodilló frente a ella. Herminia, míreme. La vieja abrió los ojos. Lo que dijo él, dijo Obdulia, muy despacio, articulando cada palabra. Que un día usted se va a caer y yo voy a decidir si la levanto o si me voy. Obdulia, no. Déjeme terminar. Le agarró las dos manos. Escúcheme bien, porque esto se lo voy a decir una sola vez en la vida y después no lo vuelvo a repetir. Y quiero que se le quede grabado hasta que se muera. Se le llenaron los ojos. Yo llegué a su portón porque no tenía a dónde ir. Es cierto, y usted me abrió. Pero llevo 2 meses y medio en esta casa y ya no me quedo por el techo, Herminia. Ya no. Me quedo porque usted le cosió una muñeca a mi hija con las manos hinchadas y un botón de ojo. Y porque mi hija duerme abrazada de esa muñeca todas las noches. Me quedo porque usted es lo más parecido a una madre que he tenido desde que se murió la mía cuando yo tenía 11 años. Herminia empezó a llorar sin ruido. Así que si un día se cae, dijo Obdulia, yo la levanto. Y si no puedo levantarla, me acuesto en el suelo con usted hasta que pueda. Y si viene don Casiano y me ofrece dinero, yo le escupo. Y si me ofrece un rancho entero, se lo escupo también. ¿Me oyó? Herminia asintió con la cara empapada. Dígamelo, insistió Obdulia. Dígame que me oyó. Te oí, susurró Herminia. Otra vez, te oí, mujer terca. Y la abrazó. La abrazó con esos brazos viejos y flacos, apretando fuerte, como si en cualquier momento se la fueran a quitar. Esa noche, cuando Obdulia se fue a la troje, Herminia se quedó sola en la cocina y se puso a pensar. Pensó en las palabras de Casiano. ¿A quién se lo va a dejar? Pensó en Fulgencio, el sobrino de Nazario. Un hombre de 44 años, que vivía en el pueblo, que no trabajaba, que se emborrachaba, y que había venido exactamente 4 veces a El Sausal en 18 años. Una en el entierro de Nazario, una a pedirle prestado, y 2 a preguntarle a Herminia, con una sonrisa espantosa. ¿Cómo se sentía de salud? Pensó en la ley, pensó sobre todo en algo muy simple y muy feo. Que si ella se moría mañana, Obdulia Carrasco y sus 2 hijos estarían al día siguiente otra vez en el camino, con el burro y la olla de peltre, y esta vez sin ninguna casa a la vista que ella podía darles techo mientras viviera, y que no le había dado absolutamente nada para después. Herminia se meció, despacio, adelante y atrás, y a la mañana siguiente le pidió a Obdulia que ensillara el burro. ¿A dónde vamos? ¿Al pueblo? ¿Al panteón otra vez? Herminia negó con la cabeza. Con el notario. Y aquí les pregunto, amigos, ¿ustedes creen que Herminia hizo bien en no vender? ¿O piensan que una mujer sola de 78 años debe pensar primero en su seguridad? Escríbanmelo aquí abajo, que me gusta saber qué haría cada uno en su lugar. El notario del pueblo se llamaba licenciado Aureo Pardiñas y tenía la oficina en la planta baja de su casa, con una placa de bronce mal pulida en la puerta. Cuando vio entrar a Herminia Cantú, apoyada en una andadera y sostenida del brazo por una mujer joven y flaca, se le cayeron los anteojos. «Doña Herminia, pero si yo la hacía muerta, retirada, es lo mismo, pero con más años». Se sentó con esfuerzo. «Necesito hacer un testamento». El licenciado sacó papel. «Muy bien. ¿A nombre de quién?» Herminia respiró hondo, y entonces pasó algo que Obdulia no esperaba. Herminia volteó a verla y dijo: «Sal». «¿Qué?» Que salgas». «Espérame afuera, Herminia, yo, Obdulia». La voz de la vieja fue de piedra. «Vete afuera y llévate a los niños. Esto no lo vas a oír.
Y no me preguntes por qué, porque no te voy a contestar. Obdulia se quedó helada. Sintió por un segundo espantoso que había hecho algo mal, que la vieja se había arrepentido, que Casiano había sembrado algo, pero obedeció, porque siempre obedecía, porque las mujeres como ella aprenden temprano que preguntar cuesta caro. Salió a la calle con Domitila de la mano y con Anselmo en el rebozo, y se sentó en la banqueta a esperar bajo el sol, y estuvo ahí 1 hora y 40 minutos. Y en esa 1 hora y 40 minutos se le ocurrieron 100 cosas, todas malas, adentro. Herminia dictaba: que todo lo que tengo, dijo, las 20 hectáreas del predio conocido como el Sausal, la casa, el pozo, el corral, la vaca, y hasta la mecedora en la que me voy a morir, pase íntegramente a la señora Obdulia Carrasco, viuda de Robledo, y a sus 2 hijos. Domitila y Anselmo Robledo Carrasco. El licenciado Pardiñas levantó la vista. Doña Herminia, ¿es pariente suya? No. ¿La conoce hace mucho? 3 meses. Se hizo un silencio incómodo. Con todo respeto, dijo el notario bajando la voz, tengo la obligación de advertirle. Una mujer joven que llega a la casa de una señora de su edad y a los 3 meses, Herminia lo interrumpió con una risa seca. Ella no sabe. ¿Cómo dice? ¿Qué ella no sabe, licenciado? Está sentada allá afuera en la banqueta, creyendo que la vine a correr. No me pidió nada. No sabe leer más que su nombre. No tiene ni la más remota idea de lo que estoy haciendo aquí adentro, y no se lo pienso decir. Se inclinó sobre el escritorio. Y ese es precisamente el punto. El notario se acomodó los anteojos. Explíqueme. Herminia se quedó viendo la pared. Hace 3 meses, esa mujer se paró en mi portón bajo la lluvia con 2 criaturas. Y no empujó el portón. Estaba abierto, licenciado. Nunca ha tenido candado. Ella pudo entrar, meterse a mi troje, comerse mis gallinas, hacer lo que se le diera la gana, y yo con esta cadera no la hubiera podido detener. Volteó a verlo. Y se sentó afuera contra la cerca, en el lodo, con sus hijos toda la noche, esperando que yo le abriera. El licenciado no dijo nada. Yo llevaba 18 años sin que nadie me tocara, siguió Herminia. Ni el doctor. Me caí hace 1 mes y estuve 4 horas en el suelo. 4 horas, Aureo, y me arrastré hasta el pretil, y me subí sola, y me limpié la sangre sola, y me acosté sola. Se le quebró la voz. La recompuso. Ahora tengo una mujer que me sube a un burro para llevarme a ver a mis muertos. Tengo una niña que duerme con una muñeca que le cosí yo con estas manos que ya no sirven. Y tengo un escuincle de 1 año que se me trepa a las rodillas y me jala el rebozo y me llena la falda de baba. Golpeó la mesa con el nudillo 1 sola vez. Yo no le estoy pagando, dijo. Escríbalo bien. Yo no le estoy pagando nada. Uno no paga por esto. Yo solo estoy poniendo el papel al día con la verdad. Esa mujer y esos niños son lo que me queda de familia, y la familia hereda. Así de simple. El licenciado Pardiñas escribió un rato en silencio. Doña Herminia, hay un asunto. Dejó la pluma. Su esposo tenía un sobrino, Fulgencio. Fulgencio Cantú. Si usted muere sin descendencia y sin testamento, él es su heredero legítimo. Con testamento no le corresponde nada. Hizo una pausa. Pero le va a pelear. Y aquí en el pueblo hay jueces que se dejan convencer, sobre todo cuando el que pelea dice que una forastera se aprovechó de una anciana enferma. Herminia se quedó muy quieta. ¿Qué necesito? Un certificado médico que diga que usted está en pleno uso de sus facultades. 2 testigos que no sean parientes ni beneficiarios. Y el notario la miró por encima de los anteojos. Le recomiendo algo más, una carta. De su puño y letra si puede escribir, metida en el sobre del testamento, explicando por qué. Ya le expliqué por qué. A mí, y yo me puedo morir antes que usted, no se ofenda. Sonrió apenas. La carta la va a leer un juez, o la va a leer ella. Y créame, doña Herminia, en 40 años de este oficio, lo único que he visto ganar un pleito de herencia contra un pariente de sangre es una carta escrita por la difunta.
Herminia se quedó pensando. Después dijo: «Escribo mal. Tengo el pulso tembloroso». «Escriba feo, entonces». «Feo, pero suyo». Cuando Herminia salió, Obdulia se levantó de un salto de la banqueta. Tenía los ojos rojos y no lo disimuló. «Herminia, en ti hice algo que no hiciste nada. Es que si usted quiere que nos vayamos». Herminia se detuvo en seco en medio de la calle, y con una voz que se oyó hasta la tienda de la esquina, dijo: «Obdulia Carrasco, en mi vida he conocido una mujer que se disculpe tanto por existir. Ya cállate y ayúdame a subir al burro, que tengo hambre». Y de la tienda de la esquina salieron dos señoras a asomarse, y una de ellas se persignó, y la otra le dijo a la primera en voz alta que doña Herminia del Sausal andaba en el pueblo y que se veía más viva que hacía 20 años. Esa noche, Herminia se encerró en su recámara con un cabo de vela, una hoja de papel y una pluma. Escribió 4 renglones, los rompió, escribió 6, los rompió. A la medianoche, Obdulia tocó la puerta. «Herminia, está muy tarde. Ya voy. ¿Está escribiendo?» Silencio. «Estoy peleando», dijo la vieja desde adentro. «¿Con quién?» «Con las palabras». «Son unas cabronas». Obdulia se rió y se fue a dormir. Y Herminia Cantú se quedó hasta las 3 de la mañana, con la mano temblorosa y los ojos cansados, escribiendo la carta más importante de su vida. Fulgencio Cantú apareció 6 semanas después. Vino a pie, porque no tenía caballo. Traía la camisa por fuera, los ojos hinchados y ese olor dulzón a mezcal de la mañana siguiente que ya no se le quitaba nunca. Obdulia lo vio venir por el camino y no supo quién era. «Buenas», dijo el hombre, entrando al patio sin pedir permiso. «¿Y tú?» «Obdulia Carrasco». «Ah», sonrió con la mitad de la boca. «Ya me contaron la arrimada». Obdulia sintió que se le calentaba la cara y no dijo nada. «¿Y mi tía?» «¿Su tía?» «Herminia Cantú. Soy Fulgencio, sobrino de mi tío Nazario, que en gloria esté». Se rascó la panza. «Vengo a ver cómo sigue de salud la pobrecita». Y algo en la manera en que dijo «pobrecita» le revolvió el estómago a Obdulia. Herminia lo recibió en la cocina. Le sirvió café. Y estuvo, durante 20 minutos, más amable de lo que Obdulia la había visto jamás. Le preguntó por su madre. Le preguntó por su trabajo. Le dijo «mijo». Le dijo que se sirviera más pan. Obdulia lavaba trastes en el rincón y no entendía nada. Y entonces Fulgencio dejó la taza y dijo: «Tía, yo vengo porque me preocupa». «¿Qué te preocupa, mijo?» «Pues usted sola, con la cadera así». Miró a Obdulia de reojo. «Y con gente extraña metida en la casa». «¿Extraña?» «Tía, usted no la conoce. Llegó de un día para otro con 2 escuincles y un burro. ¿Quién le dice a usted que no está esperando a que se descuide?» Herminia asintió despacio, muy seria. «Tienes razón». Obdulia se quedó paralizada con un plato en la mano. «Yo también lo he pensado», dijo Herminia. «Dime, Fulgencio, ¿tú qué me recomiendas?» Y el hombre se enderezó en la silla y se le encendieron los ojos, y ahí, en esa cocina con el café de Herminia adentro, dijo lo que había venido a decir desde el principio: «Que arreglemos los papeles, tía. Usted y yo, entre familia. Que ponga el rancho a mi nombre desde ahorita, de una vez, para que nadie ande esperando su muerte. Yo la cuido. Yo le mando a una muchacha del pueblo. Y esta señora», señaló a Obdulia con la barbilla, sin voltear a verla, «se va con su Dios y sus hijos y todos contentos». Herminia dejó la taza en la mesa, muy suave. «Fulgencio». «Mande, tía. ¿Cuándo se murió tu tío Nazario?» El hombre parpadeó. «Pues hace como 15 años, ¿no?» 18. Bueno, 18. «¿Y cuántas veces has venido a esta casa en 18 años?» Silencio. 4, dijo Herminia. «La primera al entierro, y te fuiste antes del rosario. La segunda a pedirme prestados 200 pesos que nunca me pagaste. La tercera y la cuarta a preguntarme cómo iba de salud. Se meció una vez. Ninguna a traerme un litro de leche. Ninguna de arreglarme el corral. Ninguna a preguntarme si comí. Tía».
El mes pasado me caí en el patio y estuve 4 horas en el suelo. Fulgencio se removió en la silla. Yo no sabía. Claro que no sabías. Herminia sonrió, y fue una sonrisa terrible. Para saber, hay que venir. Se hizo un silencio muy largo, y entonces la vieja se agarró de la andadera y se levantó, y el ruido de los tubos contra la laja fue lo único que se oyó en la cocina. Ahora te voy a decir una cosa, mijo, y quiero que la entiendas bien. Se le acercó despacio, tac, tac, tac. Esa mujer que llamaste arrimada me ordeña la vaca. Me saca el agua. Me sube al burro para llevarme a ver a mis muertos. Me lava Fulgencio. ¿Sabes lo que es que a una la lave otra persona? Yo tampoco lo sabía, y tengo 78 años. Y déjame decirte que es la cosa más humillante y más bonita del mundo. Fulgencio se puso de pie, rojo. Le está lavando el cerebro, tía. Me está lavando la espalda, que la tenía llena de mugre y no alcanzaba. Es una interesada. Nunca me ha pedido un centavo, porque está esperando el rancho. Herminia se detuvo y lo miró, y con una calma absoluta dijo, no, Fulgencio, ella no está esperando el rancho. Se volvió hacia el rincón, donde Obdulia seguía con el plato en la mano y la cara blanca. El que está esperando el rancho eres tú, y llevas 18 años esperándolo. Y por eso no has venido, porque cada visita te costaba. Y la herencia era gratis. Fulgencio agarró su sombrero. Esto no se queda así, ya lo sé. Voy a hablar con un abogado. Habla. Herminia levantó la barbilla. Y de paso pregúntale cuánto vale una tía que se cae en el patio y nadie la levanta. El hombre salió dando un portazo, y Herminia Cantú se quedó de pie en medio de su cocina, temblando de pies a cabeza, hasta que Obdulia soltó el plato en la tina. Cruzó el cuarto y la agarró antes de que se fuera de lado. La sentó en la mecedora, le trajo agua, se arrodilló frente a ella y le sobó las manos, que las tenía heladas. Herminia, ese hombre va a volver. Va a volver, sí, con papeles, con gente del pueblo. Obdulia tragó saliva. Y va a decir que yo la engañé. Lo va a decir, y le van a creer, Herminia. Yo soy una viuda pobre, sin apellido y sin tierra. Usted es una señora de rancho. Aquí las cosas son así. Herminia le puso una mano en la cabeza. Le acomodó un mechón detrás de la oreja, como se le hace a una hija. Obdulia, mandé. Cuando yo me muera, no llores mucho. No diga eso. Escúchame. La vieja le apretó la mano. Cuando yo me muera va a haber ruido. Va a venir Fulgencio. Va a venir Casiano. Van a venir con papeles y con abogados y te van a querer sacar de aquí a la fuerza. Obdulia se puso a llorar. «Y tú no te vas a mover», dijo Herminia. «¿Me oyes? No te vas a mover de esta casa. Aunque te griten, aunque te enseñen papeles que no sabes leer, aunque te digan que la ley está de su lado. ¿Y qué hago?» Herminia se inclinó hacia adelante y le habló muy cerca de la cara, con una intensidad feroz. «Vas al pueblo. La casa del licenciado Aureo Pardiñas, la de la placa de bronce en la puerta. Y le dices 3 palabras, el sausal, sobrecerrado, nada más, ¿me entendiste? El sausal, sobrecerrado, otra vez, el sausal, sobrecerrado, que no se te olvide ni borracha, ni dormida, ni muerta de miedo». Obdulia asintió, llorando. «Herminia, ¿qué hay en ese sobre?» Y la vieja se recargó en la mecedora, cerró los ojos y sonrió con un cansancio de siglos. «La verdad», dijo, «que es lo único que no se puede robar. La historia está bien. Henry, continuidad revisada. Herminia lleva 18 años sola. Se cayó hace un mes, punto 6 lo menciona. El sobre está con el licenciado Aureo Pardiñas, y Obdulia sabe la contraseña, el sausal. Sobre cerrado. Aquí van los puntos 9 al 14 mucho más cortos, siguiendo exactamente donde quedó el punto 8. Punto 9, el invierno entró seco y con viento, y Fulgencio volvió 3 veces. La primera vino solo, gritando desde el portón que su tía estaba mal de la cabeza y que la forastera se le había metido a la casa. Herminia no salió.
Obdulia tampoco. Se quedaron adentro, sentadas en la cocina, escuchando los gritos, con Domitila abrazada a la muñeca de un ojo y Anselmo dormido. Ajeno a todo, Fulgencio gritó 20 minutos y se fue. La segunda vez trajo a un hombre de traje que se paró en el patio contando hectáreas con los ojos. Herminia salió al corredor con la andadera y le dijo 4 palabras: «Fuera de mi tierra». Y el hombre se fue, porque los hombres de traje se van cuando entienden que no hay dinero fácil. La tercera fue la peor. Miércoles, 11 de la noche. Obdulia oyó pasos en el patio, salió descalza y ahí estaba Fulgencio, borracho, forcejeando con la puerta de la cocina. «¡Tía! ¡Ábrame!». Obdulia agarró la piocha con la que había levantado el corral y se le paró enfrente. «Váyase, quítate, pinche arrimada, váyase, don Fulgencio, es mi casa». Todavía no, y algo en la calma de esas 2 palabras hizo que el borracho retrocediera un paso. Se oyó la tranca. La puerta se abrió, y en el marco apareció Herminia Cantú, en camisón, con el quinqué en una mano y el pelo blanco suelto hasta la cintura, como una aparición. Fulgencio bajó la cabeza. «Tía, es que yo no tengo nada. Mi mamá se murió. No tengo trabajo. No tengo mujer. Y usted tiene 20 hectáreas y no tiene a nadie, tía, no tiene a nadie». Y se puso a llorar, con esos sollozos babeantes de los borrachos. Herminia lo miró desde el umbral, y por un instante la cara de la vieja se ablandó, porque ahí, tirado en su patio, no había un enemigo. Había un pobre diablo de 44 años que era, de alguna manera torcida, lo único que le quedaba de la sangre de Nazario. «Fulgencio, ¿tú sabes cómo se llamaban mis hijos?». El hombre levantó la cara, confundido. «Melquíades y Antonina», dijo ella. «Tú tenías 26 años cuando se murió Antonina. Era su nombre. Y no fuiste al entierro». Su voz era muy suave y por eso era insoportable. «No te odio, mijo, pero no me pidas que te deje mi casa. Yo no le dejo mi casa a quien no supo el nombre de mis muertos». Fulgencio se quedó de rodillas en la tierra. «Obdulia», dijo Herminia, «sírvele un café, que se le baje. Y que se vaya con luz, no se me vaya a caer en el arroyo». Y Obdulia bajó la piocha y le sirvió café a un hombre que 2 minutos antes había querido tirar la puerta. Cuando se fue, ya de madrugada, se detuvo frente a ella y le dijo, sin mirarla: «Yo no soy malo. Es que nadie me enseñó a venir desde la oscuridad». La voz de Herminia: «Ese hombre no me va a pelear el rancho por avaricia. Me lo va a pelear por vergüenza. La avaricia se cansa. La vergüenza no». En enero, Herminia empezó a cansarse. Fue despacio como se cansan los viejos. Primero dejó de salir al corredor en las mañanas. Después empezó a comer la mitad. Después ya no se sentaba en la mecedora sino en la cama, con la espalda contra la pared. El doctor del pueblo vino un domingo. Se llamaba Nicolás. Era joven y cansado y tenía buena mano. La revisó media hora. Salió a la cocina donde Obdulia esperaba con las manos en el delantal. «¿Es usted su hija?». «No». «¿Sobrina?». «No». «¿Y quién es usted entonces?». Y Obdulia, que se había pasado la vida agachando la cabeza y diciendo «perdone la molestia», se enderezó. «Soy la que la cuida». El doctor asintió despacio. «El corazón se le está cansando. Puede durar 6 meses, puede durar 2 años, pero no se va a componer. Se va a ir apagando. Al final va a dormir mucho. Eso es lo que hay». Sacó una hoja del maletín, la puso en la mesa y firmó. «Es un certificado. Dice que doña Herminia está en pleno uso de sus facultades. Me lo pidió hace 6 semanas y me pidió que hoy se lo firmara delante de usted, sin explicarle nada. Dijo que un día lo iba a entender de golpe». Obdulia miró el papel, que no sabía leer. «Doctor, ¿para qué sirve?». Él agarró su maletín. En la puerta se volvió. «Sirve para que cuando ella se muera, nadie pueda decir que usted la engañó». Y se fue. Y Obdulia Carrasco se quedó sola, de pie, con las 2 manos apoyadas en la mesa, y entendió de golpe, exactamente como Herminia había dicho.
Esa noche entró a la recámara y se sentó en la orilla de la cama. «¿Ya te dijo el doctor?» «Sí». «¿Lloraste?» «Todavía no». «Buena muchacha. Herminia, ¿qué hay en el sobre?» «Cosas que no me atrevo a decirte en la cara. Dígamelas». «No, yo no sé leer». «Si usted se muere, ese sobre lo va a leer un juez, un notario, un extraño. Todo el mundo va a saber lo que usted me quiso decir, menos yo». Silencio largo. «Tienes razón», dijo Herminia. «Entonces te lo voy a enseñar de otro modo. Pero no hoy. Hoy estoy cansada». Le apretó la mano. «Y no me sueltes hasta que me duerma, que hace 18 años que me duermo sola y ya estoy vieja para aprender cosas nuevas». Obdulia no la soltó, y se quedó pensando que en su vida entera nadie le había dicho «no me sueltes», y que había pasado 34 años sin saber que eso era exactamente lo que siempre había querido oír. La primavera fue la mejor temporada que se vio en el Sausal en 20 años, porque Obdulia Carrasco no se quedó llorando. Desmontó 4 hectáreas de monte con una piocha, un machete y las manos. Le tomó 2 meses. Trabajaba desde antes del sol hasta que ya no se veían los surcos, y volvía negra de tierra, con las manos partidas, y le daba de cenar a Herminia en la boca, cucharada por cucharada. Hoy tumbé el huizache grande, el de la loma. Ese lo sembró mi suegro, pues su suegro tenía mal gusto para los árboles. Y Herminia se reía, y se le iba el aire y tosía, y Obdulia le sobaba la espalda. Sembró maíz y frijol. Compró 3 gallinas con el dinero de la leche. Una marrana preñada. Arregló el techo de la troje con lámina de verdad. Y una tarde llegó al patio jalando una segunda vaca. ¿Con qué dinero? Con el de los huevos y el de la leche. Llevo 5 meses juntando. Obdulia, esa vaca la compraste tú, con tu trabajo, en una tierra que no es tuya. Obdulia se encogió de hombros. Es la tierra donde viven mis hijos, y siguió caminando hacia el corral. Y Herminia, detrás de la ventana, se tapó la boca con la mano y se puso a llorar. Y no era de tristeza. En mayo, Domitila cumplió 7 años. Herminia mandó a Obdulia al pueblo y le dijo que no volviera antes de las 4. Cuando Obdulia regresó, la cocina olía a pan quemado y había harina en el suelo, en la mesa, en la andadera y en el pelo blanco de la vieja. Sobre la mesa había una cosa oscura, chueca, hundida por en medio. «Es un pastel», dijo Herminia. Desafiante, estaba horrible. Crudo por dentro, quemado por fuera, sabía a ceniza. Domitila, que nunca en su vida había tenido un pastel, se comió 2 rebanadas y dijo que era el más rico del mundo. Esa noche, en la troje, la niña le dijo a su madre: «Doña Herminia es mi abuelita, ¿verdad? Pero no de sangre, no. Entonces, ¿de qué?» Obdulia la tapó, le acomodó la muñeca de un ojo bajo el brazo. «De lo que sí importa, en junio, Herminia dejó de caminar. Una mañana se quiso levantar y las piernas no le respondieron. Lo intentó 4 veces. A la 4ª se cayó de rodillas junto a la cama, con la frente pegada al colchón, y dijo la cosa más humilde que había dicho en 78 años. «Ayúdame». Obdulia la levantó. La sentó, le limpió la cara con la manga. «Se acabó», murmuró Herminia. «Ya no soy nada. ¿Usted se acuerda de la primera noche? Yo dormía afuera, en el lodo, con mis 2 hijos, y usted no me abrió. Y a las 3 de la mañana empezó a llover, y usted se levantó de su cama con esa cadera quebrada, y le tomó 4 minutos llegar a la puerta, y salió al frío en camisón a gritarme que empujara el portón». Herminia bajó la cabeza. ¿Y sabe qué pensé yo? Pensé, esta mujer no se levantó porque le sobrara. Se levantó porque le dolía, y quien se levanta cuando le duele vale más que todos los que se levantan cuando les sobra. Obdulia le apretó las manos. «Usted no es nada. Usted es la única persona en el mundo que me abrió una puerta». Y Herminia dijo con un hilo de voz: «Se me olvidó cerrarla, nada más». «No, señora. Estaba abierta desde el principio. Usted solo tuvo que salir a decírmelo». Desde ese día, Obdulia la cargaba de la cama a la silla en las mañanas.
La sacaba al corredor, la sentaba en la mecedora, la tapaba con un rebozo. La bañaba los sábados, mientras Herminia decía que era una vergüenza y una indecencia, y se dejaba bañar. Domitila le peinaba el pelo, le hacía la trenza, y a veces le ponía una flor de bugambilia. Y Herminia decía, «Quítame esa cosa», y no dejaba que se la quitara. Anselmo, que ya tenía 2 años, se le trepaba a las rodillas, le agarraba la trenza blanca con las 2 manos, y le decía a Ma, «Obdulia, corrígelo. No, no está bien. Yo no soy... Ese niño no conoció a su padre. En esta casa, usted es lo único viejo, lo único que estaba antes, lo único que huele a familia. Que le diga como quiera». Y Anselmo jaló la trenza. Ma y Herminia cerró los ojos y dijo muy bajito, «Ay, criatura, el verano vino con una noticia mala». «Fulgencio metió papeles», dijo Obdulia pálida, «en el juzgado. Anda diciendo por todas partes que usted no está en sus cabales». Herminia se quedó viendo el camino un rato largo. «Trae la carreta de los Rentería, y el rebozo negro, el del baúl, y peíname bien, que la gente va a mirar». «¿A dónde vamos?» «Al juzgado». «A que me vean». Y la vieron. La vio el pueblo entero. Vieron entrar una carreta prestada un jueves de plaza. Vieron a una mujer flaca y morena levantar en brazos, como se levanta a un niño, a una anciana envuelta en un rebozo negro, con el pelo blanco trenzado y una flor en la trenza. Vieron cómo la sentó en una silla y arrastró la silla escalón por escalón hasta la puerta del juzgado, mientras una niña de 7 años iba detrás cargando a un bebé y una muñeca de un solo ojo. El juez salió al oír el escándalo. Se llamaba don Prisciliano Rentería y de joven había ido a la escuela con Antonina Cantú. «Doña Herminia». «Buenos días, Prisi». El juez se puso rojo hasta las orejas. «Me dijeron que me volví loca», dijo la vieja desde su silla, «y vine a que me veas la cara, porque tú conociste a mi hija y sabes bien si estoy loca o no. Vengan adentro». «No». Herminia levantó la voz, y esa voz vieja y quebrada llegó hasta la esquina de la iglesia. «Aquí afuera. Que oigan todos». Y sentada en una silla de madera en la puerta del juzgado de San Isidro de la Loma, Herminia Cantú habló 7 minutos. Dijo su nombre completo. Dijo la fecha en que se casó y con quién. Dijo cómo se llamaban sus 2 hijos y de qué se habían muerto. Y la gente de la plaza se fue quitando el sombrero uno por uno. Dijo que llevaba 18 años viviendo sola. Dijo que se había caído en el patio y había pasado 4 horas en el suelo, y que su sobrino vivía a 1:30 horas de ahí. Dijo que una noche de lluvia había llegado una mujer a su portón con 2 criaturas y un burro, y que ella no le había abierto, y que la mujer había dormido en el lodo por no empujar un portón que estaba abierto, y dijo, mirando al juez a los ojos, «Prisi, yo no le regalé mi rancho a nadie. Yo se lo dejé a mi familia, y si tú o cualquier hombre de este pueblo me quiere explicar qué es una familia, aquí estoy sentada y no me puedo parar. Pero primero que me digan quién me limpia, quién me carga, quién me sube a la carreta, quién me dice «Ma». Nadie dijo nada. Fulgencio Cantú estaba parado en la esquina de la plaza con el sombrero en las manos. No se acercó. Se dio la vuelta y se fue. Y el juez bajó los 3 escalones, se quitó el sombrero y le besó la mano a Herminia Cantú delante de todo el pueblo. «Váyase a su casa, doña Herminia. Aquí no hay nada que juzgar». De regreso, en la carreta, la vieja iba callada. «Obdulia». Hoy dije en voz alta el nombre de mis hijos delante de gente. 18 años sin decirlos, ni sola, ni rezando miraba el camino. «Melquiades», dijo probándolo, como quien prueba una palabra en otro idioma. Antonina, Nazario, Domitila, que no entendía nada, le agarró la mano, y Herminia miró el cielo naranja sobre los cerros, ese cielo que llevaba 18 años mirando, sola desde una mecedora, y se dio cuenta de que era la primera vez en su vida de vieja que lo estaba mirando acompañada. «Ya me puedo morir». «¡Ay!». «No diga eso. No lo digo triste, muchacha. Lo digo aliviada».
Herminia Cantú se murió en octubre un miércoles a las 6:20 de la mañana. Se estuvo apagando 2 semanas, como había dicho el doctor. Al final hablaba con gente que no estaba en el cuarto. Nazario, no dejes la puerta abierta que se mete el frío. Ya la cerró Herminia, duérmase. ¿Y el muchacho? Melquíades, anda en el río. Ya volvió. Está dormido. Y la vieja suspiraba tranquila y se dormía otra vez. La última noche despertó lúcida. Eran las 2 de la mañana. Súbete acá, a la cama. Súbete, mujer. Que no muerdo. Obdulia se acostó de lado frente a ella, tan cerca que se respiraban. Te voy a decir lo del sobre. Cállate. Me queda poca lengua y la quiero gastar bien. Cerró los ojos. Ir juntando fuerzas. En ese sobre está mi testamento. Todo lo mío es tuyo. El sausal, la casa, la tierra, las vacas, el pozo, a tu nombre y al de los niños. Obdulia se tapó la boca. Ya lo sabías, lo sospechaba, y nunca me lo preguntaste. Ni una vez en un año. Herminia sonrió apenas. Por eso te lo dejé, respiró. Pero hay otra hoja. Una carta. La escribí yo de mi puño la noche que fuimos con el notario. Me tardé hasta las 3 de la mañana porque me temblaba la mano y porque no sabía cómo decirlo. ¿Y qué dice? Y en la oscuridad de esa recámara, la vieja recitó de memoria lo que había escrito, palabra por palabra, porque llevaba un año repitiéndoselo cada noche antes de dormir, por si acaso. Yo, Herminia Cantú, en mi sano juicio, dejo constancia de lo siguiente, que enterré a mi hijo Melquíades a los 17 años, ahogado, que enterré a mi hija Antonina a los 24, de fiebre, que enterré a mi esposo Nazario y me quedé 18 años sentada en una mecedora, que en todos esos años nadie me trajo un plato de comida, ni me sacó agua del pozo, ni me preguntó si había cenado. Que una noche de lluvia llegó a mi portón una viuda con 2 criaturas y un burro, y me pidió posada y yo se la negué. Que ella durmió en el lodo y no empujó mi portón, aunque estaba abierto, que yo me levanté a las 3 de la mañana con la cadera quebrada y le abrí, y ese fue el único acto verdaderamente bueno de mi vida entera. Que esa mujer se llama Obdulia Carrasco. Que ella no me pidió nunca nada, ni un peso, ni un papel, ni una promesa. Que me ordeñó la vaca, me limpió las tumbas de mis muertos, me lavó el cuerpo, me cargó al pueblo, y le enseñó a su hija a peinarme. Que su hijo Anselmo me dice «Ma», y que yo lo dejé, porque tenía 18 años de que nadie me llamara nada. Que si alguien lee esto pensando que a mí me engañaron, quiero que sepa que sí, me engañaron. Toda la vida me engañaron, diciéndome que la familia era la sangre. Y la sangre no vino cuando me caí en el patio y estuve 4 horas en el suelo. Que la familia es quien te levanta. Que por eso dejo todo lo mío a Obdulia Carrasco y a sus hijos. No en pago, porque esto no se paga, sino en justicia, porque esto se hereda, y que me entierren junto a mis 3 muertos. Y que en mi cruz pongan que morí acompañada. Herminia se calló. Obdulia lloraba sin ruido, con la cara hundida en la cobija. No llores, no puedo. Bueno, entonces llora, pero abrázame, que tengo frío. Y Obdulia la rodeó con un brazo y le pegó la frente al hombro. Muchacha. Mi error no fue quedarme sola. Mi error fue creer que estar sola me hacía fuerte. Y no, me hacía dura. Que no es lo mismo. Se le fue el aire. Lo recuperó. Lo fuerte se dobla y no se rompe. Lo duro no se dobla y por eso se quiebra. Silencio. Yo estuve 18 años sin doblarme y ya me iba a quebrar. Y llegaste tú, Herminia. Gracias por abrirme el portón. Y la vieja, con la voz más tenue del mundo, dijo lo último que le dijo a nadie. No, mi hija. Gracias por tocar. Se durmió a las 4. A las 6:20, Obdulia sintió que la respiración se detenía. Fue así de simple. Herminia inhaló y no exhaló. Y en el cuarto se quedó un silencio distinto a todos los silencios que Obdulia había oído en su vida. Un silencio con forma. Afuera, el sol se asomaba detrás del cerro. Obdulia no gritó.
Le acomodó las manos sobre el pecho. Le peinó el pelo blanco con los dedos y le hizo la trenza despacio, como se la hacía Domitila. Le puso una flor de bugambilia. Después abrió la ventana para que se fuera. Y solo entonces se sentó en el suelo y lloró como no había llorado, ni por su madre, ni por su marido. Después se lavó la cara. Salió a la troje y les dijo la verdad a sus hijos, porque nunca les había mentido. Se murió la abuela y Domitila, que no había llorado en el velorio de su padre, ni en el entierro, ni cuando dejó su muñeca en el jacal. Se soltó a gritos sobre el colchón, mientras Anselmo la miraba sin entender y decía «ma, ma», buscando a la vieja de la trenza. El velorio fue en la casa. Llegaron 40 personas. 40 a la casa de una mujer que llevaba 18 años sin que nadie tocara su puerta. Llegó Chona, la que lavaba en el río, y se puso a llorar en el corredor. Llegó el doctor Nicolás. Llegó el juez don Prisciliano con traje y se sentó 3 horas junto a la caja sin hablar. Llegó el padre del pueblo y rezó un rosario completo. Y esta vez no tenía otro entierro esperando. Y a las 5 de la tarde se paró en el portón un caballo tordillo. Don Casiano Bermúdez se bajó, se quitó el sombrero y avanzó entre la gente hasta el corredor, donde Obdulia estaba de pie, vestida de negro, con Anselmo dormido en el rebozo. Era una mujer terrible, dijo. Sí, mi padre le tenía miedo. Yo también. Los primeros días, el hombre le daba vueltas al sombrero entre las manos. El día que vine a ofrecerle comprarle el rancho, le dije a usted que un día ella se iba a caer y que usted iba a decidir si la levantaba o si agarraba lo que pudiera y se iba. Carraspeó. Me equivoqué. Obdulia no dijo nada. Y hay otra cosa en la que me equivoqué hace 1 año y medio, cuando le di 3 meses para desocupar el jacal. Bajó la vista. Su marido se me cayó de mi techo, trabajando para mí, y yo le di 3 meses y un costal de maíz, y me dije que la ley no me obligaba ni a uno. Levantó la cara. Le temblaba la barbilla. Y anoche me acosté pensando en que esa mujer que yo eché a la calle se pasó 1 año cargando en brazos a una vieja que no le debía nada. Y me pregunté qué clase de hombre soy yo. Obdulia lo miró un largo rato. Podía haberlo escupido. Tenía todo el derecho. Pero acababa de enterrar a la mujer que le enseñó que lo duro se quiebra. Pase a rezar, don Casiano. Hay café. Y el hombre entró y se arrodilló junto a la caja y lloró un poco, y a nadie le extrañó, porque en los velorios llora hasta la gente que no sabía que podía. A las 7 llegó Fulgencio, a pie, sobrio, con la camisa fajada y el pelo mojado y peinado. La gente del patio se calló. Se detuvo a 3 metros, con el sombrero en las manos. Yo no vengo a pelear. Vengo a preguntarle una cosa. Levantó la cara. Tenía los ojos rojos. ¿Cómo se llamaban? ¿Quiénes? Sus hijos. Ella me preguntó cómo se llamaban sus hijos, y yo no supe. Y llevo 1 año sin dormir por eso. Se hizo un silencio enorme en el patio. Obdulia bajó el escalón. Se paró frente a él, Melquíades, y Antonina Fulgencio cerró los ojos. Repitió los nombres moviendo los labios, sin sonido, como quien aprende una oración. ¿Puedo pasar a rezarles a los 3? Y Obdulia se hizo a un lado. La enterraron al día siguiente debajo del pirul, junto a sus 3 muertos. Fueron 60 personas. Obdulia cargó una de las 4 esquinas de la caja, y nadie se atrevió a decirle que las mujeres no cargan cajas. Y cuando empezaron a echarle tierra, Anselmo, que tenía 2 años y medio y no entendía nada, se soltó de la mano de su hermana, se paró en la orilla de la fosa y dijo bien claro, con su voz de niño chiquito, «Ma», y 60 personas se quebraron al mismo tiempo. 3 semanas después, Obdulia bajó al pueblo. Fue a la casa de la placa de bronce. Se sentó frente al licenciado Aureo Pardiñas, con las manos en el regazo, y dijo las 3 palabras que llevaba 1 año guardando. El sausal. Sobrecerrado, el notario se levantó despacio. Sacó de un archivero un sobre amarillo lacrado. Doña Herminia me dijo que usted vendría.
Y me dijo que usted no sabe leer. Obdulia bajó la cabeza. Sé escribir mi nombre. Entonces, con su permiso, se lo leo yo. Y le leyó el testamento, con sus cláusulas y sus 20 hectáreas. Y después le leyó la carta completa, sin saltarse una palabra. Cuando llegó a que la familia es quien te levanta, tuvo que parar, quitarse los anteojos y limpiarse los ojos con el pañuelo. Y el notario de San Isidro de la Loma, que llevaba 40 años leyendo testamentos, dijo en voz alta que en toda su carrera no había leído nunca una cosa igual. Obdulia escuchó sin moverse, con la espalda recta. Licenciado, ¿puede escribirme una copia de esa carta? Grande, con letras grandes. ¿Para qué? Y Obdulia Carrasco, viuda de Robledo, dueña de 20 hectáreas, dijo, para colgarla en la pared de la cocina. Y para aprender a leer con ella. Pasaron 11 años. El Sausal ya no era un rancho comido por el monte. Eran 20 hectáreas limpias, sembradas de maíz y de frijol, con 2 potreros, 18 reses y un pozo con brocal nuevo. La casa seguía siendo la misma, con una diferencia. Los 3 cuartos estaban abiertos. En el del fondo, el que había estado cerrado 18 años, dormía Anselmo, que tenía 13, y trabajaba como hombre desde los 10. Sobre su cama, colgado del mismo clavo, seguía el vestido blanco con florecitas azules de Antonina Cantú. Obdulia jamás lo había quitado, y Anselmo jamás había preguntado por qué. Domitila tenía 18 y estudiaba para maestra, y Obdulia Carrasco había aprendido a leer a los 35 años, con una carta enmarcada en la pared de la cocina y la paciencia infinita de una niña de 7 que le señalaba las letras con el dedo. Le tomó 2 años. La primera palabra que leyó completa, sin ayuda, fue Herminia, y la última frase, la que le costó 8 meses, la que se aprendió de memoria antes de poder leerla, era la que estaba a media hoja, escrita con una letra temblorosa que se iba para abajo al final de cada renglón. Que la familia es quien te levanta. Todos los domingos, sin faltar uno solo en 11 años, iban al panteón. Limpiaban las tumbas, arrancaban la hierba, cambiaban las flores, y la cuarta, la del rincón, con una cruz de cantera que había costado 6 meses de leche y de huevos, decía exactamente lo que la vieja había pedido. Herminia Cantú, 78 años, murió acompañada nada más, sin fechas, sin versículos, sin descanse en paz. Y la gente del pueblo, cuando pasaba y leía esa cruz, se quedaba parada un rato. Porque en San Isidro de la Loma todos sabían la historia. Todos sabían que doña Herminia se había pasado 18 años sola en una mecedora y que una noche de lluvia le había cerrado la puerta a una viuda con 2 criaturas y que a las 3 de la mañana se había levantado con la cadera quebrada y le había abierto. Fulgencio Cantú se murió el año pasado. Se murió sobrio. Llevaba 9 años sin tomar. Obdulia le había dado trabajo el tercer invierno cuando lo encontró durmiendo en la puerta de la iglesia. Él le dijo que no quería caridad. Ella le contestó que no era caridad, que era una chamba, y que si se aparecía borracho una sola vez lo corría. No se apareció borracho ni una vez. Trabajó 8 años en la tierra que había querido quitarle a la fuerza. Cuando se murió, Obdulia lo enterró a 10 pasos de Herminia y le pagó una cruz. Anselmo, que tenía 12, le preguntó por qué. Porque tu abuela me enseñó que a la gente hay que levantarla, y no me dijo que solo a la que se lo merece. Una tarde ya grande, Anselmo le preguntó a su madre, ¿cómo era? Obdulia dejó de moler, se limpió las manos. Se sentó frente a su hijo en una de las 4 sillas. Era la mujer más dura que he conocido en mi vida. Me negó la posada. Me dejó dormir en el lodo contigo en brazos, con tu hermana temblando de frío, y ni siquiera me contestó los buenos días. ¿Y por eso la queríamos? No. Obdulia miró por la ventana hacia el portón, hacia el camino de tierra por donde había llegado una noche de octubre con un burro y una olla de peltre y ninguna esperanza.
La queríamos porque a las 3 de la mañana, cuando empezó a llover, con la cadera quebrada y sin nadie que la obligara, esa mujer se levantó de su cama. Se le llenaron los ojos. Cualquiera es bueno cuando le sobra, mijo. Cualquiera reparte cuando tiene de más. Golpeó la mesa suavemente con el nudillo, exactamente como lo hacía Herminia. Lo difícil es abrir la puerta cuando a uno le duele levantarse. Eso hizo tu abuela. Y eso es lo único que quiero que le enseñes a tus hijos. Anselmo se quedó callado un rato. ¿Y por qué usted no empujó el portón, mamá? Si estaba abierto, Obdulia sonrió, porque una puerta abierta no es una invitación. La invitación es que alguien salga a decírtelo. Ese domingo, después del panteón, Obdulia se quedó sola en el corredor. El sol bajaba detrás de los cerros, pintando todo de ese naranja quemado que dura apenas unos minutos antes de que el mundo se vuelva azul. Tenía 46 años, las manos como cuero, 20 hectáreas escrituradas, una hija que iba a ser maestra y un hijo que sabía leer mejor que ella. Y tenía una mecedora vacía. Nunca se sentaba en ella. En 11 años ni una sola vez. La limpiaba, la aceitaba, la ponía junto a la ventana en su lugar exacto, orientada hacia el camino, pero no se sentaba. Esa tarde, sin saber por qué, se sentó. Y desde ahí vio lo que Herminia Cantú había visto durante 18 años. El corredor, el portón, la cerca de palos, y más allá el camino de tierra bajando hacia el valle. Vacío, largo, interminable, y entendió de un solo golpe la soledad de aquella mujer. 18 años mirando ese camino. 18 años esperando que alguien viniera. Y un día vino alguien. Y ese alguien no traía nada. Ni dinero, ni salud, ni parentesco, ni papeles. Traía un burro flaco, una olla golpeada, 2 criaturas hambrientas y una frase: «Usted no tiene quien la cuide». Y yo no tengo dónde vivir con mis hijos. Obdulia se meció una vez, adelante y atrás. Y en el silencio de esa tarde de domingo, dijo en voz alta, a nadie, o tal vez a la única persona que hubiera podido oírla: «Nos salvamos las dos». Herminia, y siguió meciéndose hasta que oscureció, muchos años después. Cuando Domitila ya era maestra en la escuela de San Isidro, la gente del pueblo notó una cosa curiosa. Cada vez que llegaba un niño nuevo a su salón, uno de esos que llegan a mitad de curso, sucios, callados, con los ojos de haber caminado mucho, la maestra hacía siempre lo mismo. No lo mandaba a formarse. No le preguntaba su nombre delante de todos. Se levantaba de su escritorio, cruzaba el salón entero, abría ella misma la puerta que ya estaba abierta y salía a decírselo. «Pásale. Aquí hay lugar», y nadie en el pueblo entendía por qué la maestra hacía eso. Nadie, salvo un hombre alto y flaco que se llamaba Anselmo, dueño de El Sausal, que cada domingo subía la loma del panteón a limpiar 5 tumbas, y en una de ellas, la del rincón debajo del pirul, con la cantera ya comida por el musgo, todavía se alcanzaba a leer Herminia Cantú. 78 años, murió acompañada ahí. Aquí termina esta historia, amigos. Antes de irse quiero pedirles algo de corazón. Piensen en esa persona que hoy está sola. Ese vecino, esa tía, ese viejito que vive al final de la calle y que ya nadie visita. Y díganme aquí abajo en los comentarios, ¿a quién van a ir a visitar esta semana? Escríbanme su nombre, aunque sea solo el nombre. Yo los leo a todos. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho.